estás? Bienvenido a este tu espacio, tu propia voz. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a toda la comunidad de la nueva era, porque hoy está aquí su creador, Mariano Menéndez. ¿Qué tal, Mariano? Qué gusto el que estemos otra vez compartiendo juntos. Qué alegría y qué bendición para mí. ¿Cómo estás, Lau? La verdad que muy bien de estar aquí contigo y con toda tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir contigo como siempre. No, el placer es mío. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es este compartir, Mariano, este compartir en que la verdad yo considero muy importante el hablar del perdón al ego espiritual. Entonces, si nos pudieses dar un poco de luz, tu opinión, también lo que viene siendo tu experiencia, Mariano, en cuanto a qué es lo que nosotros entendemos como perdón. Muy bien. Bueno, primeramente te agradezco por haber sacado este tema tan importante para arrojar luz en el día de hoy. Porque sí, sinceramente, Lau, yo por los comentarios que veo en las redes sociales o en los videos, tanto de Facebook, quizá también de YouTube, en la escuela, eh, pienso que sobre lo que es el perdón, en lo que es la conciencia egoica, estamos un poco confundidos, ¿no? Porque sí, el ego todo lo exterioriza y parecería que todo tendría que ser para el afuera. Y según mi humilde punto de vista, tú sabes bien que podemos perdonar a muchas personas por situaciones, ¿no? Podemos aceptar el perdón de muchas personas. Pero así todo, internamente, no haber perdonado ninguna idea falsa nuestra, interna. Entonces nuestra percepción quedaría igual. No habría una transformación interna en la persona que perdona, incluso no importa la cantidad, miles de personas externas, o también si son cercanas o si son lejanas. Se perdona a las personas externas, se acepta el perdón de las personas externas, pero hasta tanto nos quedemos con el concepto externo y no hayamos perdonado nada internamente, no va a haber ningún cambio en nosotros. La percepción va a ser igual. Y en conciencia de unidad, en conciencia del ser, en conciencia amorosa, hay infinidad de sinónimos, pero la conciencia que se despierta trascendiendo el ego, lo que se busca es un cambio de percepción, un modelo mental con un sistema de pensamiento unificado, sanado, en relación a todas las ideas falsas. Entonces, más allá de que uno tenga todo perdonado en el afuera, hacia personas, por diferentes situaciones, y haber aceptado el perdón de todas las personas, pueden seguir en nuestro modelo mental ideas falsas de miedo sin perdonar. Ideas falsas de miedo sin perdonar. Entonces, eso es lo que verdaderamente hay que perdonar. Entonces, a la pregunta, ¿qué perdonar internamente o qué es el perdón verdadero? El perdón hacia las ideas falsas de miedo. Y el perdón ahí, obviamente, ahí abre toda una puerta porque ahí el concepto implicaría mucho autoconocimiento, ¿no? Ya dijimos que el mundo tiene muchísimas ideas falsas de miedo flotando. Sí, pero las que absorbió uno no son iguales a las que absorbió otro. Yo quizás si tengo algunas ideas falsas no son iguales a las que has absorbido tú, ni en cantidad, ni en calidad, ni en tiempo, ni en forma. Por eso es algo que no se puede dar un consejo para que todos lo hagan por igual, sino que es algo, se puede dar una recomendación general y después la persona se puede ir metiendo hacia adentro, es un trabajo individual. Y claro que otras personas que hablen sobre el tema, como nosotros en este compartir, libros nos pueden dar pistas de cuáles pueden ser algunas ideas falsas de miedo que podemos llegar a tener, ¿no?
Claro, total, total. Esto que comentas es muy importante porque es muy fácil, a lo mejor para nosotros, Mariano, el perdonar siempre de afuera, ¿no? Al que está Ujú. afuera de nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando realmente nos damos cuenta y somos 100% responsables y realmente entendemos que el perdón es hacia nosotros mismos, Ujú. es hacia adentro? El perdón externo, como tú compartes, y sinceramente estoy muy de acuerdo, es muy fácil porque requiere solamente de palabras. Quizás incluso ni hace falta sentimiento. Yo puedo ir y decir, bueno, te perdono, y lo hago quizás por un, o por la otra persona o por mí, pero si no hay nada interno, si yo no sé cuáles son los pensamientos que dentro mío sustentan el miedo, porque si una persona se siente herida, ¿no? Es porque hay algo, una idea falsa de miedo que la hace sentir herida. Entonces, eso es lo que hay que perdonar. Más allá de que se pueda perdonar a otra persona o no, o si la otra persona lo necesita, bueno, lo podemos hacer incluso como un gesto de amor, pero no es lo importante. Entonces, el perdón egoico está enfocado hacia la afuera, y además es otra forma de perdón, porque es un perdón por conveniencia, es un perdón para seguir manteniendo la relación, es un perdón en tanto y en cuanto me has beneficiado, o es un perdón en tanto y en cuanto te des cuenta que has hecho algo mal, entonces yo soy muy bueno y realmente te perdono, entonces estoy en otra posición respecto a ti, entonces hay como otro nivel, ¿no? Hay un desnivel, todo muy propio de conciencia egoica. Pero si uno no perdona sus ideas falsas de miedo que le hicieron sentir ofendido, por eso tú habías mencionado el tema del ego también. El ego, por ejemplo, cuando una señal de que está trascendido es que la persona ya tiene todo perdonado. Porque la única persona, el único ente dentro nuestro que se puede enfadar o necesita que perdonar algo, es el ego, porque ahí están todas las ideas falsas de miedo. El único que se enfada es el ego, no el ser, ¿no? Exacto. Esto que acabas de comentar es bien importante porque aquí es donde realmente ya una vez que entendemos que el perdón es son estos miedos, estas falsas ideas que nosotros nos vamos creando y que quien los crea es ahí esa parte de ego que tenemos, también es muy importante. El ego nosotros lo vamos construyendo de una manera consciente o inconsciente, pero ahí está, es una construcción. Para las personas que todavía no tienen muy identificado y que cuando se presente puedan realmente identificarlo y decir, hijo, es que esto es de mi ego, esto como que escuché que es una manifestación de ego. ¿Cuáles podrían ser esas manifestaciones, Mariano, que se dan a Ujú. través de nuestras creencias y que también nos van llevando, Mariano, a tener también ya para irlo enlazando, este ego espiritual? Sí, 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 muy interesante. Una manifestación clara del ego vinculada a este tema es el hecho de pensar, como a veces podemos pensar nosotros, o pueden pensar muchas personas, o muchos amigos y amigas que nos están escuchando, es el hecho de pensar que otra persona necesita mi perdón. ¿Quiénes somos? ¿No? Yo siempre menciono en mis charlas, ¿quiénes somos? O sea, el espíritu uno, la fuente de vida primigenia universal. ¿Quiénes somos realmente para pensar que otra persona necesita mi perdón para seguir viviendo? Que ese es el sentido, ese sentido delirante de importancia que a veces tenemos. Bueno, ahí es donde acecha el ego, eso hay que observarlo muy bien, porque ¿cómo podemos pensar que otra persona necesita nuestro perdón? Más allá de que nos diga, no, bueno, pero eres lo más importante sobre la tierra, y que nos manifiesten eso. Bueno, pero eso es un problema de la otra persona, de la mente de la otra persona, de la exclusividad que tenga en su propia mente y las ilusiones y su pensamiento. Nosotros podemos velar por nuestro pensamiento verdadero, por nuestra percepción verdadera, pero a veces no por el de la otra persona, ¿no? Entonces, eso es un problema de su ilusión, que tenga una inclinación mental, que tenga una exclusividad y piense que realmente está con alguien muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. Y más allá de que la otra persona nos transmita eso, nosotros tenemos que estar centrados para saber que no somos, sinceramente, nadie para, o sea, pensar que alguien necesite nuestro perdón para seguir viviendo. Entonces, si pensamos eso,
ahí acecha el ego nuestro. A nuestra alma, sinceramente, le da lo mismo con quien interactuemos o las cosas externas. Le da, sinceramente, 100% lo mismo. Como por ejemplo, aquí hemos hablado sobre parejas conscientes, como una persona en pareja consciente, donde no hay propiedad ni adueñamiento de nadie, entonces no se sufre, por ejemplo, si, o sea, el tema del perdón tiene mucho que ver también con la libertad, y ver que y saber que la otra persona no es, nosotros no formamos parte de un adueñamiento que se da, ¿no? Cuando el ser no se puede adueñar de nada, ¿no? El ego sí se adueña. Entonces el ego puede llegar a pensar que necesita el perdón de la otra persona. Pero sinceramente, o sea, también para ubicarnos, porque habría que, según lo que mencionaste, el tema del ego espiritual. Primero, habría que ver también, y podríamos compartir en relación a qué es el ego, ¿no? Porque a veces hay también lo veo en muchísimos comentarios, o que vendría a ser la mente, o vendría a ser la mente concreta, y a veces muchas personas quizás se dirigen hacia la mente y hablan como si estuvieran hablando del ego, y en realidad la mente no es el ego. La mente es una función de nosotros, como podría ser una mano, no sé, u otra cosa. Son todas funciones, son todos recursos nuestros. Ahora, el ego está dentro de lo que es el sistema operativo de la mente, o sea, es como un programa insertado dentro de la mente, pero no es la mente. Forma parte, ¿a dónde está ubicado? En la mente subconsciente, y son como es el conjunto de ideas fijas creado por nosotros mismos, ideas fijas sobre nosotros mismos, falsas obviamente, porque fueron absorbidas de la afuera esas ideas, entonces no tienen que ver con nuestro ser. Entonces está dentro de ese sistema operativo y subconscientemente, y no es que tiene que ver con la mente. La mente, por ejemplo, puede ser la mente instintiva o la mente superior, y son todas funciones. La mente puede trabajar para el ego o puede trabajar para la conciencia. Dentro de esas ideas fijas subconscientes puede estar este sentido de importancia, ¿no? Al apegarse a la falsa personalidad, a ese conjunto de ideas fijas, que en conciencia egoica hay muchísimo más aferramiento a esa identificación con la personalidad y con ese conjunto de ideas fijas. Dentro de esas ideas fijas puede estar, por ejemplo, el sentido de tener importancia, ¿no? Entonces ahí está lo que tú habías mencionado, el ego espiritual. La persona se le llama ego espiritual cuando la persona utiliza la espiritualidad para obtener un sentido de importancia, siempre falso, un falso sentido de importancia. Quizás antes tenía, no sé, sentía importante porque era director de una empresa, ¿no? Ahora la persona se siente importante por, no sé, estar en la espiritualidad. Entonces hay un concepto también falso de la espiritualidad, que es el que cree el ego, ¿no? Porque la espiritualidad no es algo como para tomar de afuera y hacerse uno sentir importante por medio de la espiritualidad. La espiritualidad simplemente es conocerse a uno mismo, autoindagarse uno mismo, ir para el lado del ser y no para el afuera. A eso llamamos espiritualidad. Pero en conciencia egoica, tú debes saber, Lau, que la espiritualidad está tomada como esas prácticas o esos rituales que se hacen, porque no olvidemos que a los que dominan la conciencia egoica tratan de subestimar todo lo que es vinculado al ser. Tratan de decir, bueno, ahí están, sí, ellos que cantan o que se visten raro y se lo confunde con hippies, no sé. En realidad, o critican a sus referentes, como por ejemplo Osho fue muy criticado, o no sé, o Sai Baba, o no sé, y les inventan cargos, o incluso hasta los llevan a la cárcel, como pasó con Osho. Sí, esos son como mecanismos para sostener la conciencia egoica, ¿no? Entonces, sí, la espiritualidad está tomada como ese conjunto de rituales
o como las personas que meditan y se aburren y como que están alejadas del mundo, y en realidad están haciendo algo mucho más cuerdo que lo que se ve en Conciencia Egoica, que es el divertimiento tonto y la distracción y, digamos, el tema de ir buscando deseos del ego y satisfacciones efímeras. Están haciendo algo mucho más profundo, que es conectarse con la parte verdadera de su ser. Y bueno, eso básicamente es lo que es la espiritualidad. Entonces, a veces el ego de Conciencia Egoica puede tomar eso como para ahora me siento importante. Y la persona quizás se puede llegar a fanatizar y empieza a ritualizar, ¿no? Y a lo largo de la Conciencia Egoica, que por suerte lo que es la espiritualidad, el autoconocimiento, cada vez más surgen transmisores totalmente desligados de los rituales, desligados de la forma, desligados de los símbolos, desligados de las religiones, desligados de todo tipo de forma que a veces el ego espiritual fue absorbiendo y que sus propios referentes fueron absorbiendo, ¿no? Para transmitir, por ejemplo, a sus discípulos. Ahora no hablamos en lo que es la espiritualidad moderna o la conciencia del ser, el despertar de una nueva conciencia. Ya no hablamos de maestro y seguidor o discípulos y seguidores. Se comparte, como por ejemplo nosotros estamos compartiendo, no con ánimo de enseñar nada, sino que todo lo que se trata se sana. Y obviamente nos están mirando personas y también quizás pueden dejar sus comentarios. Estamos compartiendo un proceso conciencial del cual todos formamos parte. Y eso es un poco la espiritualidad moderna. Y cuando, por ejemplo, el ego no la toma, ¿no? Pero hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Que el ego no la tome, porque puede hacer muchísimo daño. Hay que evaluarlo y verlo eso. Claro, estás comentando algo muy importante, Mariano, que yo sí quiero aquí poner un poquito de foco, de énfasis, porque venimos de una espiritualidad en donde no nos hacíamos responsables, en donde necesitábamos intermediarios para absolutamente todo. En esta nueva espiritualidad que tú estás comentando, es una espiritualidad basada en la libertad, basada en la responsabilidad total, en grandes místicos, sabios, sabias de todos los tiempos. Un ejemplo está Cristo Jesús de Nazaret, quien dejó un mensaje muy claro y lejos de cualquier sistema de creencia religioso. O sea, nos dejó un trabajo y una invitación al amor, a la compasión, a la confianza, a la humildad, a la autocrítica, a la responsabilidad, al autoconocimiento, a la ética, a la meditación, a la trascendencia del ego, la reconexión con la esencia divina. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que promueve ahora esta nueva espiritualidad a la cual tú te refieres, Mariano. Sí, totalmente. Y como tú decías, mensajes. Por ejemplo, uno de los tantos referentes. Claro. Cristo Jesús. Claro. Puede ser Krishna, puede ser Buda, puede ser Lao Tse, puede ser... Hay también alrededor de esta época o en estos últimos tiempos también, o del último siglo, digamos, también, no sé, Teresa de Calcuta, Gandhi, infinidad de personas que dejaron un mensaje, ¿no? Por supuesto, claro, en Conciencia Egoica el tema de el dominio, ¿no? El dominio o líderes y seguidores, o todos esos mecanismos de conciencia egoica, a veces se lo traspasa a la espiritualidad, pero se lo interpreta desde la conciencia egoica así, ¿no? Fíjense, claro, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, hay miles de investigaciones o críticas o documentales o programas que es como que toman, no sé, la forma en que se transmitía el mensaje en algunos tiempos, en otros tiempos, y empiezan a verlo desde la conciencia egoica y a hacer sus propias interpretaciones y a sacar sus propias conclusiones. Y así, quien quiere criticar algo, puede criticar lo que sea. Yo, si quiero empezar a criticar este micrófono, lo puedo empezar a criticar. Si lo quiero empezar también a verlo con algo positivo, lo puedo ver miles de cosas positivas. Entonces, uno ve lo que quiere ver. Y entonces, sinceramente, cuando la espiritualidad, pero claro, más allá de lo que externamente se pueda pensar de la espiritualidad o no se pueda pensar, lo más importante es uno tenerla bien en claro.
Y cuando uno la tiene bien en claro, ya está como inmunizado de lo que piense cualquier persona. Cualquier persona, porque aparte no hay que justificar absolutamente nada. Una persona cuando está compartiendo, porque aparte, en definitiva, también se le pone el mote de espiritualidad, pero y a mí a veces también, o me ponen, qué sé yo, en Amazon, escritor, y hay que elegir una categoría, bueno, y me dan para elegir y dicen espiritualidad, bueno, me pongo ahí, está bien, me pongo en un cubículo, pero en realidad yo transmito ideas y soy escritor y sinceramente no sé si yo nada más se puede incluir incluso hasta en el ámbito de la filosofía, pero bueno, si quieren incluirlo en el ámbito de espiritualidad, bueno, lo incluimos en la espiritualidad. Pero da igual, porque hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando decimos espiritualidad es como que hay que definirlo, ¿no? Se tiene que hacer una definición. Entonces todo lo que ingresa en lo que es la espiritualidad sería espiritualidad y lo otro no. Entonces siempre las definiciones nos llevan a la dualidad, ¿no? Entonces lo que fue sucediendo con la famosa espiritualidad a lo largo de los años, que la tomó el ego porque en conciencia egoica el ego lo toma todo, lo agarra como un elemento más para destacar y para darse importancia, ¿no? Entonces el gurú o el maestro ha pasado muchas veces que agarró la espiritualidad para darse importancia y destacar. Y además lo que decías tú también, que no me lo quiero olvidar, esto de también transmitir la sensación de que se necesita a alguien. Y eso lo hacían en la antigüedad los propios gurúes o las propias personas que practicaban esta falsa espiritualidad, que les hacían creer a las personas que se precisaba a alguien. El mensaje, de hecho el mensaje también de Jesús o el mensaje que hay en muchos libros o el mensaje que ahora se da también a nivel un poco más masivo en lo que es espiritualidad es que no se necesita absolutamente a nadie. Quizás otra persona transmite una idea y puede despertar algo dentro tuyo. Pero hay que tenerlo bien en claro porque si no se puede producir la adicción a la persona que lo está transmitiendo. Siempre el transmisor tiene que tener esto en cuenta porque tiene que invitar a la autoindagación para que la persona viva esas ideas por sí mismas y no que se haga fanática o fanático en relación solamente a las ideas o a las cosas egoicas del transmisor, porque también se juega mucho con eso, con toda la parte egoica del transmisor o de la transmisora o de la filosofía o de los rituales o de los elementos. Compra tal cosa, compra tal otra, aromas, no sé, para la meditación, inciensos y esto y lo otro. Entonces, ahí es donde está el ego espiritual, porque toma la espiritualidad y la ritualiza y le da una forma. Entonces, eso no es no incita al conócete a ti mismo. La espiritualidad es autoconocimiento, es autoindagación y tiene que invitar al autoconocimiento y a la autoindagación. No, sígueme que te voy a enviar a la felicidad o te voy a dar felicidad. No, eso es la espiritualidad de la vieja conciencia, ¿no? Donde se creía que había un mundo afuera. Hoy sabemos que todo funciona dentro de nosotros. Entonces, quien realmente maneja el concepto verdadero de la espiritualidad es quien la define así, ¿no? Como lograr el verdadero autoconocimiento. Es el proceso de darse cuenta de que somos una energía etérea, que somos mucho más que el cuerpo físico, que provenimos de una dimensión espiritual, estamos encarnados en el plano físico, y simplemente para definirlo bien, Lau, es darnos cuenta de que somos algo mucho más que el cuerpo y la personalidad, y la identificación hacia nuestro nombre y nuestros elementos egoicos. Es simplemente darse cuenta de eso. A eso invita la espiritualidad. A tomar conciencia. Por eso se habla mucho de la palabra conciencia. Porque invita a tomar conciencia. Y está muy ligado la palabra conciencia con la espiritualidad. Totalmente. No sé si soy claro. Muy claro. Y te voy a decir, acabas de dar en un punto muy importante que yo creo que esto va a dar luz a muchas personas que en este momento están conectando con nosotros, porque realmente las redes sociales están tomando una gran importancia como para este puente, ¿vale? Este puente que estamos todos utilizando para poder estar conectados, para también poder compartir, pero acabas de dar en un punto bien importante que es el ego espiritual
de las personas que también son transmisores de la espiritualidad. Entonces, fíjate nada más lo que acabas de comentar, que me parece brutal para que todos estemos muy atentos ante estas manifestaciones que tú nos acabas de comentar. Tenemos que enfocarnos ya en la calidad y dejar de ver la cantidad. Esto es importante y yo creo que es una enseñanza y es una invitación también, o sea, es una invitación a nuestros colegas, coaches, formadores, mentores, conferenciantes, incluso que realmente demos un servicio como tal, consciente, como tú nos estás invitando el día de hoy. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y bueno, lo que pasa es que también las redes sociales son un elemento que surgió en la conciencia egoica, ¿no? Si bien está ahora en la transición, ¿no? y está avalando muchas ideas del despertar conciencial, incluso yo lo veo porque tú sabes que además de ser escritor o coach o conferenciante, también dirijo el canal de la Escuela Online Educación de la Nueva Era. Entonces lo veo que quizás a veces YouTube por su cuenta, yo no es que tengo que hacer algún anuncio ni nada, a veces veo como que se disparan videos, ¿no? Que son recomendados y que suben las vistas y todo, y eso lo hace el mismo YouTube, yo ni siquiera hago nada. Entonces eso muestra de que estas redes sociales, estas plataformas, forman parte del cambio, ¿no? Y es algo muy interesante lo que mencionaste de los transmisores, ¿no? Los transmisores, ¿cuál es el rol que tendrían que tener, ¿no? Porque, claro, ¿Cómo mencionar algo sin tratar de ponerme como ejemplo? Porque si me pongo, me sale el ego espiritual, entonces. Pero, según mi humilde opinión, cuando el transmisor invita a comprar la felicidad afuera, en un producto, ¿no? Llámese, ven a mi, no sé, mi retiro, ven a mi clase porque vas a salir feliz, ven y quizás ofrece la felicidad empaquetada. Ahí es donde se muestra un poco el afuera, ¿no? Y donde se muestra un pensamiento falso, ¿no? Se sigue tejiendo el pensamiento falso de la vieja conciencia. Diferente es, no sé, qué sé yo, según lo que pienso que es más conveniente hacer y es lo que practico según mi proceso conciencial, que, a ver, es lo que hago, no sé si está bien o está mal, pero es lo que me dictamina mi conciencia. Como saben, las personas que están en las redes sociales que yo comparto, a veces pongo alguna que otra frase, nada más, frases para reflexionar, y luego invito a los directos que hago diariamente para compartir entre todos. Eso es lo único a lo cual ahora estoy 100% dedicado, y además, obviamente, compartir la palabra de otros amigos, compañeros de vida de la escuela online, que considero que están en la misma línea de solamente transmitir un mensaje de la felicidad está dentro tuyo. Claro que darse cuenta de eso puede llevar a diferentes hábitos, a muchas acciones, a muchas prácticas conscientes. Cada uno resuena con algunas, yo transmito algunas, otro transmitirá otras. En realidad son las mismas, pueden ser, habrá algunas diferencias, pero lo que tratamos, o al menos es lo que pienso que un transmisor de nueva conciencia debería hacer, es cómo plasmar ese ser, ¿no? Cómo plasmarlo en la cotidianidad. Eso es lo que se necesita quizás, porque conciencia egoica se retroalimenta mucho con hábitos, con lo que yo llamo la famosa rueda del hámster, ¿no? Donde estamos en el tema del trabajo, la universidad, esto que lo otro, que hay que pagar esto, que hay que ir al banco, y los hijos y la familia, y esto, y el mecánico, ahora toca el mecánico, el sueño americano, y claro, y está ahí en la rueda, y entonces, ¿cómo plasmar el ser en la vida cotidiana? Y uno ahí se da cuenta que no lleva sacrificio,
no hay que renunciar a nada, y quizás si hay que renunciar a algo, hay que renunciar a los hábitos que estaban basados en la apariencia, porque la conciencia egoica, ¿de qué se nutre? De hábitos basados en la apariencia, que a veces son tomados de medios de comunicación, que son tomados quizás de las mismas corporaciones o empresas que avalan la conciencia egoica, sin mencionar nada así, teoría conspirativa o conspiranoia, que está muy de moda esto de volcarse a hablar de las corporaciones que dominan el mundo. Está bien mencionarlo, pero con un sentido de crecimiento personal. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Sabemos que hay corporaciones que dominan el mundo. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces, todos los que estamos en la escuela online, cuando hablamos de alguna de la élite o de las corporaciones, siempre nos vamos mencionando a no infundir miedo sobre eso, porque si no las personas, claro, quedan como trabadas en la casa diciendo, bueno, ahora no sé, a ver qué decisión tomará por mí Donald Trump y el dueño de Facebook, que están ahí abajo de la tierra, que son reptiles, y ahora viene el fin del mundo y ellos ya lo saben, y claro, la persona queda trabada en su casa y con un miedo tremendo. ¿Y dónde lo escuchó? Bueno, en la escuela online Educación de la Manera, me imagino que no, porque siempre hablamos, quizás mencionamos alguna de esas cosas como para tomar conciencia de que es algo que está en la realidad, pero después nos vamos de ese tema y vamos a las prácticas conscientes, no profundizamos no, y bueno, y ahora viene el Illuminati, y después este que tiene firmado el pacto con el iluminado, con tal secta, y que todo famoso que se muere tenía un pacto firmado con los iluminados. Es una locura esto. Entonces, dejar de los hábitos, simplemente entonces dejar los hábitos de la apariencia, y que estaban basados en lo que no somos, y si hay que renunciar a algo, es a eso, ¿no? Y entonces también, volviendo un poco al perdón, también lo que hay que perdonar son las ideas que tenemos sobre la espiritualidad, las ideas que tenemos sobre las apariencias, nuestra parte aparente, las ideas que tenemos sobre nuestra identificación con nuestra personalidad, y no tomarlo como un camino especial también, porque eso es lo que hace el ego espiritual. Yo soy espiritual, tú no, así, va así, digamos, va diferenciándose. Ojo que yo estoy con la meditación, sigo a Sadhguru, ojo que hago yoga, y tú no. No. O sea, la nueva espiritualidad es integrada a la vida cotidiana. Prácticas conscientes, lleva a una vida sencilla y placentera, que es lo que buscamos todos. No es que hay personas que están trabajando y que están por una vida, y después está el hippie gurú espiritual o el seguidor espiritual por otro lado. Así, los dos separados van, y cuando se miran, se enfrentan. No, bueno, eso quizás era antes. Hoy ya no. Hoy, sinceramente, esas diferencias ya no están. Van a estar menos a lo largo de los años. En la nueva humanidad ya no estarán. Pero bueno, cuando lo único que exista sea el amor. Por el momento hay un poco de miedo en el mundo, ¿no? Así es, nos toca ser pioneros, nada más poner ahí una semillita, un granito de arena en todo este cambio, porque la verdad, como tú bien acabas de decir, nada tiene que ver si ves a una persona incluso con traje, ¿no? Y que realmente sea una persona que esté trabajando su espiritualidad, y que muy probablemente sea un sabio también, y no necesariamente tiene que tener esta característica que también nosotros pues hemos creado. También es parte de una creación de nosotros. Nada tiene que ver esto con la realidad. Oye, Mariano, en nuestra práctica diaria, a mí me gustaría saber cómo puedo hacerle yo, ¿sí? En mi práctica diaria ya me di cuenta que yo, que hay un ego por ahí que me está haciendo ruido y que de repente no me permite conectar. En mi práctica diaria, de una manera consciente, ¿cómo puedo empezar a realmente dar ese paso a esta nueva espiritualidad? Tengo que empezar primero por el sistema de creencias, tengo que empezar por la meditación, tengo que empezar por el efecto observador. A ver, coméntame, ¿qué es lo más indicado? Vamos a eso. Antes, igual, también destacar algo que mencionaste, ¿no? De las personas que van a veces transmitiendo espiritualidad, pero claro, sin transmitir el famoso lema conócete a ti mismo, y no está invitando al autoconocimiento, porque claro, como decíamos antes, la propia conciencia egoica
transformó en otra cosa ese autoconocimiento y ese conócete a ti mismo. Entonces está como desvirtuado todo este tema, y entonces se tiene que transmitir de manera sencilla, natural y sin marcar niveles, ¿no? Porque cualquier persona, primero porque esto te lo digo porque cómo empezar, ¿no? Y cómo empezar, muchas veces empiezan muchas personas recomendando personas. De hecho, yo todos los días me han recomendado que siga tu... Claro, primero se recomienda a alguien porque quizás una persona empezó con un proceso conciencial donde quizás siempre todos tienen sus diferentes referentes, y en estadios quizás más, sí, no sé si decir avanzados, pero diferentes, o que ya hace tiempo puede llegar a tener varios referentes, ¿no? Pero en líneas generales se empieza quizás, bueno, te recomiendo... Cuando la persona quizás ya probó absolutamente todos los recursos de la conciencia egoica, quizás a veces vino algo, no sé, algo que movilizó su vida, por ejemplo una enfermedad y no la pudo superar, o una pérdida de un ser querido, o un accidente, o una depresión, o un despido de trabajo. A veces el camino de entrada, como nosotros no computamos cuando estamos bien, cuando estamos sanos, no estamos acostumbrados a agradecer y decir gracias por la vida que tengo, como no computamos cuando estamos bien, siempre a veces, lamentablemente, el camino del sufrimiento y el camino de una situación límite, por así decirla, ¿no? Una situación límite es el camino de ingreso, ¿no? a alguien, o sea, que pueda llegar a transmitir algún tipo de paz o algún tipo de mensaje que le haga superar esa situación. Entonces ahí cuando le recomiendan quizás a alguna persona, y si esa persona está ofreciendo prácticas y rituales raros o teorías incomprobables raras dentro de su filosofía, o está diciendo, Lau, dame tu número de documento, tu fecha de nacimiento, tu hora, y te digo tu vida, ¿no? Dentro de 2 años, qué va a pasar, qué no va a pasar. Bueno, gente que lo menciona, que lo hace, ¿no? Y se llama incluso dentro de canales espirituales. Bueno, o de crecimiento personal, que es mucho peor cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, si la persona está ofreciendo ese tipo de prácticas o rituales raros o teorías incomprobables propias dentro de su filosofía, que transmite cosas que no cierran mucho, no está basado en la verdad universal, de cosas que son de sentido común, ahí no hay nada de espiritualidad. Eso mencionárselo a quien quiera empezar. La espiritualidad en el día a día simplemente es tener presente en la vida cotidiana, ¿no? Ante todas las situaciones y todos los hechos que podamos vivir, que no somos meramente un cuerpo. Esa es la verdadera espiritualidad en la vida cotidiana. No hay que ir a ningún lado, no hay que ir ni a la India, ni al Tíbet, ni comprar nada. Si te quieren vender algún elemento, algún ritual, algún libro, tampoco hace falta comprarlo, lo pueden conseguir prestados, o a veces yo los envío vía PDF, no hace falta comprar nada. No hace falta también prácticas especiales, simplemente tener presente en el día a día, por encima de todo, que no somos meramente un cuerpo, ¿no? Y que somos una esencia, claro, porque la pregunta es, ¿y qué somos si no somos un cuerpo, ¿no? Somos una esencia infinita, somos una esencia eterna, derivada de la fuente de vida primigenia, nada más. Entonces, la espiritualidad es el proceso por el cual se llega a conocer esa verdad, y no solo a conocer intelectualmente, Lau, a sentirla, ¿no? A sentirla. Por eso, claro, esto, claro, cuando se menciona al principio, cuando una persona está empezando a darse cuenta, que aparte es algo normal, no es algo raro, es lo más normal que puede hacer una persona, no es para nada raro, no es ninguna cosa rara, ¿no? Porque claro, me acuerdo también hablando a veces con Marian Nomen, que la gente empieza a hacer Reiki, o ella empezó a hacer Reiki, y en una sociedad que no estaba aceptado, como que la tildaban a ella o a muchas personas que en los años 80, en los años 90 empezaron con el Reiki, de cosas raras. O sea, claro, cuando la humanidad no está preparada para absorber cierta información, porque viene de está programada con otras ideas,
eso parece cosa rara y después obviamente se asienta, pero pues porque es sentido común totalmente. Pero te quería aclarar eso, ¿no? Que eso no significa el hecho de empezar a saberse espiritual, o sea, saberse no un cuerpo, sino una energía etérea, una esencia, no significa que el cuerpo no tenga que ser respetado, ¿no? Que el cuerpo es un producto del ser también, es un producto creado por el espíritu uno también, o sea, merece todo el amor también y todo el respeto. Es decir, la espiritualidad no marca la diferencia entre aquello etéreo y aquello material. Todo es digno de ser amado, ¿no? Ese es un buen mensaje para transmitir. Todo es digno de ser amado, simplemente lo que somos nosotros es algo inmutable y lo que no somos es lo perecedero, nada más. No por eso a lo perecedero hay que odiarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por dónde empezar puntualmente? Más allá de todas estas abstracciones, ¿por dónde empezar puntualmente? Algo muy bueno como para empezar es por el cuidado del cuerpo. Principalmente la alimentación, el dormir, el buen descanso, que en conciencia egoica, el buen descanso, dormir es una pérdida de tiempo en conciencia egoica. La alimentación y bueno, comida chatarra, bueno, empezar con cambios en la alimentación. A ver, en sentido común, estas cosas, ¿saben? Se pueden transmitir, pero si una persona en su casa se sienta y dice, ¿cómo puedo tener una vida placentera y sencilla? Y con buena salud, con salud total, va a llegar a estas conclusiones, porque claro, tenemos la suerte que los grandes sabios también en algún momento se sentaron y pensaron esto y lo transmitieron. Entonces hay muchísimas prácticas, algunas tienen que ver con hábitos de vida, por ejemplo, el tema del culto a la velocidad, tratar de hacer las cosas con tranquilidad, ver el placer en las cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, en una conversación como la que estamos teniendo. ¿Qué más? Hacer ejercicio físico, hidratarse bien, cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, no afectar a otras formas de vida en nuestra alimentación, porque estamos absorbiendo energía de sufrimiento y de dolor, sobre todo en los animales con un sistema nervioso complejo, como pueden ser las vacas, como pueden ser los animales que tienen un gran sistema nervioso. Entonces a la hora de, bueno, no me quiero poner morboso, pero a la hora de cuando se hace la ejecución de ese animal, sufre muchísimo. Después nosotros, después cuando llega la comida a nosotros, a nuestra casa, después de 2, 3 o 4 meses, ya no llega nada de proteínas, o sea, no tiene nutrientes eso, pero en conciencia egoica claro, se dice que eso es muy nutritivo y que tiene mucha proteína, ya no tiene nada. Sin embargo, claro, uno lo consume y le llena la panza, o sea, sí, le llena, y por eso se sacía el hambre, pero no por nutriente. Entonces, los cambios en la alimentación es fundamental también, y la famosa meditación y el silencio y eso, y la lectura, y obviamente empezar a reflexionar y empezar a estudiar también. Y muchos dirán, no, espiritualidad y estudio, ¿cómo estudio? No, estudios en la universidad, no. Yo recomiendo muchísimo, muy seriamente el tema del estudio, porque está muy, muy difundido que, claro, en la espiritualidad solamente respiramos, sentimos y ya está. Sí, está muy lindo para el retiro, para 1 o 2 horas del retiro espiritual, la persona medita, se siente bien, pero después se va el gurú del retiro, o sea, después ya se va y quedas con tu mente, ¿no? Y en tu mente, ¿qué haces? O sea, quizás tendrías que indagar hay muchísimos libros muy sabios y empezar a estudiar de esos libros, pero no estudiar como para aprobar, ¿no? Como si alguien nos va a tomar un examen por nosotros. Claro, el tema de estudiar ya es como lo abocamos al sistema educativo, ¿no? Sino que con preguntas elementales, ¿no? Como las que hacemos aquí en nuestros compartires. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el amor? El amor realmente, o sea, hay un amor verdadero que es incondicional. Es igual al amor condicionado, ¿no? que vemos en la conciencia egoica. Y pensar por uno mismo, no hace falta ninguna charla ni nadie que te diga nada. Pensar por uno mismo, hacerse esas simples reflexiones, que eso desarrolla mucho la conciencia superior o la parte intelectual superior o la mente abstracta, que es donde tienen que aterrizar las ideas
Las ideas verdaderas aterrizan ahí y después van hacia el cuerpo, van y se generan acciones y ya se genera un discernimiento. Y ya la persona ya detecta cuáles son las prácticas sencillas, porque tiene ese discernimiento. Eso. Así es, qué maravilla escucharte, en verdad que yo estaría feliz y complacida de continuar y continuar todavía dándole a este tema y dándole luz principalmente a este tema que es muy, muy importante. Más sin embargo, Mariano, ya el tiempo nos está diciendo que ya tenemos que despedirnos. Yo sé que eres una persona muy, muy ocupada, por lo cual en verdad te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, este compartir tan hermoso que nos has dado. Y pues bueno, yo creo que abarcaste mucho, mucho de lo que realmente es este tema tan interesante, tan apasionante, y en donde todavía tenemos que ponerle un poco más de luz, tenemos que ponerle este foco y realmente cualquier duda que tengan nuestros amigos que estén conectando con nosotros, bien valdría la pena que aquí también, si también tienen una opinión específica, algo que ustedes quisieran compartir, pues aquí en los comentarios realmente nos ayudarían muchísimo para poder seguir difundiendo y seguir transmitiendo, Mariano. Sí, sí, animamos a cualquier tipo de dudas y Lau, es un placer estar en esta ventana virtual que tú abres y si ha quedado algo, alguna duda, algo, volveré cuando tú lo decidas conveniente, no hay ningún inconveniente porque es un placer y sinceramente un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. No, Mariano, millones de gracias, en verdad te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, gracias con mi corazón. Y pues bueno, amigos, también gracias a ustedes que estuvieron conectados aquí, compartiendo con nosotros. Y pues bueno, lo único que te voy a decir es de que por favor, conviértete en un buscador. Es importante conocerte a ti mismo, el quitar estas capas como si fuera una cebolla, el ir descubriéndonos poco a poco para poder escuchar tu voz interior. Quiérete, ámate, conócete, respétate, abrázate mucho. Trabaja en el despertar de tu conciencia y como siempre, por favor, escucha siempre tu corazón y expresa con tu propia voz. Hasta luego.